Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión del viernes 11 de marzo de 2022. Continuamos con el análisis de los medios, de los medios pacíficos de solución de controversias. Ya hemos visto en las sesiones anteriores que tenemos, por un lado, a los medios no jurisdiccionales, políticos o diplomáticos, y por el otro tenemos a las formas jurisdiccionales o no políticas de resolución de diferencias. Ya hemos revisado la diferencia entre la negociación, los buenos oficios, la mediación y la investigación. En el caso de la negociación, por ahí recordarán que las partes directamente interesadas en resolver el conflicto son las que se sientan a tratar de resolver, a tratar de buscar la posible solución al conflicto. Comentábamos en la sesión anterior que en el actual conflicto entre Ucrania y Rusia se han establecido mesas de negociación. En estas mesas de negociación van a intervenir evidentemente las autoridades tanto del régimen ruso como autoridades ucranianas con el propósito de alcanzar ciertos acuerdos que les permita el restablecimiento de la paz. Al menos esto es desde el punto de vista teórico, lo que debería de buscarse a través de estas mesas de negociación establecidas entre Ucrania y Rusia, en un principio en la frontera con Bielorrusia, pero también en las últimas horas también hemos visto ya una participación de Turquía en el conflicto, tratando de invitar a ambas partes para que se sienten a dialogar y a resolver el problema. Entonces, ya vimos en la sesión anterior las características generales que tiene la negociación, cuáles son inclusive las tácticas que por ahí vimos cuando se levantan de manera sorpresiva y escandalosa de la mesa, y un poco es con la idea de generar presión en la contraparte. Vimos en la sesión anterior también cuáles son las características, el concepto de los buenos oficios. Vimos que bajo ciertas circunstancias esto puede funcionar, y finalmente quien presta o quien brinda los buenos oficios, su principal misión es solamente tratar de acercar a las partes para que estos se sienten a dialogar, a negociar, y que estos sean los que alcancen las soluciones al conflicto. De ninguna manera, bajo los buenos oficios, se presentan propuestas de solución para este tipo de conflictos. Insisto, en los buenos oficios, ok, ya se sentaron, ya platicaron, resuelvan ahora ustedes el problema, lo demás a mí ya no me interesa. Mi principal objetivo era este, ya están platicando, van a tratar de resolverlo, y hasta aquí termina mi papel. Ya vimos que para el caso del tercer estado que puede fungir como el que presta sus buenos oficios, puede ser a petición de las partes en el conflicto, o puede ser como el buen samaritano que llega y dice, ok, yo aquí estoy, voy a tratar de, digamos, de acercarlos para que ustedes empiecen la negociación. Eso también se puede hacer, y claro que para esto se echa mano del aparato diplomático de los secretarios o ministros de Relaciones Exteriores para tratar de identificar justamente esos puntos en los que pueden existir acuerdos entre las partes y facilitar de algún modo el diálogo entre las partes en la controversia. Vimos en la sesión anterior que dentro de la mediación tenemos algunos ejemplos, y bueno, observamos que en el caso de la mediación sí vamos a observar la intervención de un tercer estado que tiene que ser ajeno a la controversia. El papel del tercer estado dentro de la mediación es mucho más activo, porque en este caso sí conduce, digamos, el proceso de negociación, trata de buscar o identificar aquellos puntos en los que pueden existir acuerdos entre las partes. Claro que no puede opinar o no puede emitir una opinión sobre el fondo del asunto, la cuestión que está dando origen a la controversia. Trata de buscar o trata de convencer a las partes de que lleguen a una solución. Y bueno, como ya lo hemos visto, este tercer estado es el que se encargará de conducir las negociaciones. Vamos a ver que para que este tercer estado pueda fungir como mediador, puede ser a petición de las partes, o bien puede ser que algún tercer estado ofrezca sus servicios como mediador y trate de buscar pues el acercamiento de las partes. Y como ya lo hemos dicho, digamos que la participación que se tiene en la mediación es un poquito más activa que en los buenos oficios, porque allá solamente dice, bueno, ya se reunieron, ya están platicando, ustedes van a resolver el problema, pero aquí sí se encarga al menos de conducir estas pláticas o estas reuniones que van a celebrar las partes en la controversia, y bueno, tratará de identificar aquellos puntos donde pueden existir
acuerdos entre las partes en la controversia. Vamos a ver que tenemos una pregunta muy importante. ¿Quién puede ser mediador en un conflicto de carácter internacional? En los conflictos de carácter internacional pueden fungir como mediadores los estados, una organización internacional o bien un individuo. Estos son quienes pueden participar como mediadores en algún conflicto. Esto lo podemos observar claramente porque vamos a pensar en el caso de Ucrania y de Rusia. Vamos a pensar que México se ofrece como mediador. Puede ser. En una de esas nos sorprenden y México participa como mediador en ese conflicto. Y en este caso, México tendría el carácter de mediador y sería el encargado de conducir las reuniones que se tengan entre las partes beligerantes en el caso específico. Vamos a pensar que para tratar de suavizar la situación o los intereses, porque a veces los estados pueden tener ciertos intereses alrededor de un conflicto y puede suceder que decidan, ¿sabes qué? Ya no queremos que sea un estado el que participe porque su participación puede estar un tanto viciada y preferimos que sea una organización internacional. En lugar que sea México, que sean los Estados Unidos o que sea Turquía quien funja como mediador, pues quizá preferimos que funja como mediadora la Organización de las Naciones Unidas. Pero esto tendrá que ser, claro, a petición de los estados, que así lo reconozcan y que lo acepten, porque a lo mejor la ONU viene y les dice, ¿sabes qué? Yo quiero fungir como mediador en este conflicto, pero los estados van a decir, vamos a pensar en el conflicto Ucrania-Rusia, tanto Ucrania como Rusia le dicen, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero no queremos que intervengas. O que fuera la OTAN la que interviniera como mediadora. Sería muy difícil que, por ejemplo, Rusia aceptara un panorama en el que fungiera como mediadora la Organización del Tratado del Atlántico Norte, dados los intereses que están de por medio. Pero existe la posibilidad de que sea alguna organización internacional la que pudiera encargarse de esto. A lo mejor que no fuera la Organización de las Naciones Unidas ni la OTAN, sino que a lo mejor fuera inclusive hasta la Organización de los Estados Americanos quien pudiera fungir con el papel de mediador en este tipo de conflictos. Quizá pueden existir otro tipo de organizaciones a nivel internacional, pero estas igualmente podrían fungir con este papel para tratar de aliviar las tensiones entre las partes en una controversia de carácter internacional. Ustedes dirán, ¿en qué casos puede un individuo fungir como mediador? Fíjense que hasta parece extraño, pero eventualmente los jefes de Estado podrían fungir como mediadores en las controversias que se suscitan entre los estados. Y a lo mejor dicen, bueno, es que tenemos mucha confianza en el jefe de Estado de tal país y él puede tratar de ayudarnos a resolver el problema por sus habilidades políticas, entre otras. Adelante, Iván. Sí, profesor, ahorita que estaba diciendo eso, me acordé que en clase constitucional hay un caso de unas islas, no me acuerdo cómo se llaman las islas aquí en el Pacífico de nuestro país, en donde estuvo la pelea entre México y Francia, y fue Porfirio Díaz el que estaba de presidente en ese momento, y Sí, no me acuerdo si mediador o como conciliador estuvo el que era, no sé si rey o emperador, rey, ¿no? Rey de Italia. así es. Pero ese sí fue un caso de mediación o de conciliación. No, fue de arbitraje Ah, y sí, cierto, arbitraje, tienes fue de razón. arbitraje internacional y fue de las islas de Clipperton o las islas de la Pasión, que de hecho Sí, sí, sí. se abandonaron por un largo periodo de tiempo porque justamente cuando llegan los franceses a querer pelear ese territorio, pues empieza en México la Revolución Mexicana y esas islas prácticamente son abandonadas por el Estado mexicano. De hecho, una vez que inicia la Revolución Mexicana, pasaron más de 7 años y prácticamente todos los habitantes de la isla se murieron porque les dio algunos escorbuto o algunas enfermedades típicas de esos lugares. Y cuando se acuerdan, es que saben que tenemos las islas de Clipperton o las islas de la Pasión, necesitamos llevarles víveres, porque se les olvidó por completo que existían las islas, entonces los dejaron prácticamente morir solos. Pero bueno, el motivo de ese arbitraje en el que fue parte México fue justamente para resolver a quién le correspondía, si le correspondía
a México o le correspondía a Francia. Finalmente se las quedó Francia porque fueron sometidas justamente a la consideración del rey de Italia en su momento y por cuestiones de carácter político o por afinidad le da la razón, pese a que desde el punto de vista histórico, y no solamente me refiero a las cartas de navegación existentes ya hacia el siglo XX o a principios del siglo XX, sino que estas islas ya estaban documentadas, que le pertenecían a la corona española y que estas, como materia de la sucesión de estados, le debería corresponder a la República Mexicana, y además de que durante un largo periodo de tiempo México sí ejerció su soberanía en esa porción del territorio. Pero fíjense bien que cuando estamos hablando como mediadores, inclusive en algunos conflictos a nivel internacional, se ha solicitado la intervención no solamente de los jefes de Estado, inclusive la participación del jefe de la Iglesia Católica, del Papa, para tratar de resolver este tipo de conflictos. Entonces no crean que es extraño que el Papa se le convoque a esto. De hecho, en los conflictos que se suscitaron por allá entre los siglos XV prácticamente hasta el siglo XVIII, pues era común que el Papa resolviera los conflictos que se daban sobre todo entre países que tenían como religión oficial al catolicismo, es donde intervenía de manera directa el Papa, e inclusive, bueno, es que ahorita no hemos visto los antecedentes del derecho internacional público, pero prácticamente el Papa era el garante de los tratados celebrados entre distintas potencias, y llegaron en algún momento a solicitar la dispensa papal para la celebración de este tipo de acuerdos o de tratados, para evitar que el Papa interviniera en ese tipo de conflictos o que tuviera competencia para resolver las diferencias que se suscitaban entre los estados. Bueno, ya sé que estamos en la hora, nada más déjenme tomo la captura de pantalla, ya nos vamos. Y bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que tengan un excelente fin de semana y pues cuídense mucho. Un abrazo a todos. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos, Alan. Nos vemos.